Padre Celestial, gracias de nuevo por este privilegio. Llénanos en tu espíritu para que podamos ver las maravillas de tu gracia en Génesis capítulo 20, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 20. La selección para hoy iba a incluir también Génesis 19, versículos 30 a 38, que habla del escándalo entre Lot y sus hijas, que llegó en la creación de los dos pueblos, de Moab y de los amonitas. Esto repasamos en bastante detalle en la escuela dominical. Entonces quería dedicar el tiempo hoy en el sermón al capítulo 20 para no mezclar los dos temas que son un poco diferentes. Génesis capítulo 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Está entonces en el desierto, está en un lugar árido. Dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, en vez de es mi esposa. Vimos algo semejante hace algunos capítulos. Sí, en Génesis capítulo 12, Abraham hizo lo mismo al entrar en Egipto. Pongan un dedo en Génesis 20. Vamos a volver un momento para recordar este evento en Génesis 12. Abraham todavía no tenía mucho tiempo de caminar con Dios en Génesis 12, versículo 10. ¿Recuerdan este evento? Hubo entonces hambre en la tierra, otra vez hablando del desierto, un lugar árido. Hubo hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá. Esta vez en Génesis 20 no baja hasta Egipto, está en Gerar, todavía en la tierra prometida, pero en Génesis 12 bajó hasta Egipto. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, imagino que estaban en la fila de inmigración, dijo a Sara y su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, eres bonita. Cuando te vean los egipcios, tú sabes cuán inmorales son los egipcios, dirán, sus mujeres me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Entonces, siendo hermanos, supuestamente a la vista de los otros, ¿cómo iba a tratar a Abraham? Muy bien, porque quieren a su hermana. Y él es el que le da el permiso para conocerla, para tener la oportunidad de tal vez casarse con ella. Entonces, le iba a salir bien para Abraham si ella dijera esta mentira con él. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que sí, la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón. Esto no estuvo en los planes de Abraham. La alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Faraón, que tenía toda la autoridad en ese lugar, llegó como ave de rapiña para decir, ¡ay, qué mujer tan bella! La tomó para sí. ¿Qué pudo hacer Abraham? Pues no voy a recontar toda la historia, sino que estos detalles están para refrescar nuestra mente de no solo la situación vergonzosa en que Abraham puso a su esposa,
sino también de la vergüenza que los dos sufrieron cuando por fin Faraón se enteró y los expulsó del país, que aunque les habían dado mucha riqueza, que fue una escena vergonzosa para Abraham y Sara, y no vuelven nunca a Egipto. Y esto fue en Génesis 12 temprano en el caminar de Abraham con Jehová Dios. Entonces ahora en Génesis 20 sabemos que Abraham ha madurado mucho, ¿verdad? Hasta su nombre es un poco diferente ahora porque Dios le dio un nuevo nombre a Abraham con el sílabo extra en medio que tiene las promesas de Dios y tantas cosas más que hemos visto en los últimos meses, desde octubre, que vamos estudiando la vida de Abraham. Abraham ha cambiado mucho, o ha cambiado en realidad. ¿Qué pasó? Aquí estamos 25 años después. ¿Espera madurar usted en las cosas del Señor en 25 años? Sí, yo también. ¿Le ha pasado alguna vez volver a un pecado anterior y decir, ¿cuánto tiempo tengo con el Señor y vuelvo al mismo pecado? ¿Cuándo voy a vivir libre de esto? ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. Entonces, creo que hay bastante que podemos aprender de Abraham en este caso. Vamos a seguir leyendo. Dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La misma situación como en Egipto. Ahora es un rey local que toma a Sara pensando que es la hermana de Abraham. Ahora, note que no dice nada de su belleza. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tiene Sara ahora? 90 años de edad. Ahora, puede ser que todavía conserva su belleza, imagino en cierto sentido, sí, pero ¿por qué tiene este rey interés en ella? Puede ser, hay la posibilidad de que tiene más interés en ella como una persona para una alianza con Abraham. Recuerden que los reyes tenían harenes con muchas mujeres, recibían mujeres de otras naciones como para tener alianza con ellos. Si piensan en Salomón, por esto Salomón tuvo tantas mujeres, más de 900 mujeres, era porque tenía tantas alianzas con tantas naciones. Y puede ser que no tanto tenía interés física en ella, como que llegó ese rico Abraham que parece que tiene todo un pueblo en sí. Me gustaría que nos llevemos bien. Tiene una hermana. Sí, la recibo en el harén, ¿por qué no? Que puede estar ahí y que pues ahí estuvo. No nos da todos estos detalles, pero 90 años de edad, imagine. Pero todavía en peligro por esta misma mentira en que los dos dijeron. Ella pues participaba en esta mentira tanto como Abraham. Impresionante. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Fíjense en el castigo. ¿Qué le dijo? Muerto eres. Muerto eres. Que esto va de acuerdo con la ley mosaica que todavía no va a venir por varios siglos, pero en Levítico 20:10 dice que el castigo por el adulterio es la muerte. Y si uno examina y estudia todos los sacrificios en el Antiguo Testamento,
Hay sacrificios por muchas clases de pecados diferentes. No hay ningún sacrificio para el adulterio en ninguna parte del Antiguo Testamento. El único sacrificio, entre comillas, que se acepta para el adulterio es la muerte de las personas que participaron en este pecado. Es lo único que hay, según la palabra de Dios. Por esto llega Dios en versículo 3 para decir, muerto eres. No hay ningún sacrificio que Abimelech puede presentar a Dios para apaciguar su ira justa contra Abimelech por el adulterio. Pero versículo 4, mas Abimelech no se había llegado a ella. No había cometido el adulterio con ella. Dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Él no se acostó con ella, entonces es inocente. ¿Por qué debe morir? Versículo 5, no me dijo Abraham, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Entonces los dos me informaron que eran hermanos. Tiene él 100 años de edad, ella 90 años de edad, no tienen hijos. Aparentemente son hermanos. No hay ninguna evidencia para decirme, no había ninguna evidencia para decirme que eran casados. Yo no hice nada mal, Señor. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. He hecho esto, Señor, pero sin ningún motivo de pecar, sin ningún motivo para adulterio. Versículo 6. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Dios sí declaró que él era inocente, que reconoció que era inocente y por eso no iba a morir. Pero fíjense bien en la descripción que da. Yo también te detuve de pecar. Fíjense que llegó en sueños para prohibir que Abimelech cometiera el adulterio, porque si cometiera el adulterio tendría que morir. Entonces, por compasión, Dios le avisó antes para que no pecara. Pero mire bien las palabras que siguen. Yo también te detuve de pecar ¿contra quién? Contra Abraham. No. ¿Qué dice Dios? Contra mí, dice Dios. Impresionante. Abimelech es un pagano. Abimelech no tiene pacto con Jehová Dios. Es un pagano. Pero de todas formas, si ese pagano hubiera cometido el adulterio, habría sido un pecado contra Dios. No solo contra Abraham, no solo contra Sara, sino un pecado contra Dios mismo. ¡Qué susto! Cuando pensamos en la cultura en general, en donde escuchamos en todas las telenovelas o películas o chismes o lo que sea, que el adulterio, aunque uno no sea cristiano, el adulterio es un pecado contra Dios. No solo contra la otra persona, no solo con el futuro esposo o esposa. El adulterio en sí es pecado contra Dios mismo, aun cuando lo hacen los pecados. ¿Y cuál era el castigo para esto? La muerte. La muerte merecen. Así es de serio este pecado. Yo también te detuve de pecar contra mí, así no permití que la tocara. Dios llegó para proteger a Sara. Un momento, ¿Sara merece esta protección? Ella mintió también. ¿Merece esta clase de protección?
Oh, pero Dios de todas formas le dio esta protección. Qué maravillosa gracia de Dios. No permití que la tocara. Entonces, versículo 7 tiene una decisión por tomar Abimelech. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Volveremos a esto en un momento. Y orará por ti y ¿qué más? Vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Otros serán afectados por el adulterio si él sigue en este camino. Todos los tuyos morirán también. Impresionante. ¿Qué decisión tiene Abimelech? Una decisión que Dios presenta con frecuencia a la gente. La decisión para vida o muerte. Y lo pone bien clara la decisión. O para vida o para muerte. Decide tú, dice Abimelech. Escoge la vida. Devuelve la mujer a su marido. O escoge la muerte. La muerte sería llevarla para ti mismo, continuar en la misma situación. Note lo que dice en medio de versículo 7 otra vez. Devuelve la mujer a su marido porque ¿es qué? Es profeta, pero Abraham acaba de mentir. Acaba de poner a su mujer en esa clase de situación tan peligrosa. Pero según Dios, es profeta. Es profeta y es la primera vez en la Biblia que aparece este nombre, profeta. Hemos visto ya varias ocasiones que ha aparecido el título rey y sacerdote, hasta uno que era rey y sacerdote a la vez, Melquisedec. Pero es la primera vez que vemos la palabra profeta aplicado a alguien en la Biblia. ¿A quién se aplicó la palabra profeta aquí? A Abraham. En el trasfondo de una mentira. Qué susto, qué hipocresía en realidad de parte de Abraham. Dios le llama profeta. ¿Qué debe hacer un profeta? Declarar la palabra de Dios. La verdad es mi mujer, no es solo mi hermana. Pero aún así, Dios le llama profeta. ¿Ven ahí algo de la gracia de Dios en el sentido de su amor, su protección inmerecida? Es impresionante cómo Dios trata a los suyos en estos versículos. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Ahora, siendo profeta, ¿qué va a hacer? Orará por ti. ¿Quién recibió la voz de Dios en los sueños en este pasaje? ¿Abraham? No. Abraham no. ¿Abimelech? ¿Abimelech es profeta? No, no es profeta, ni es parte del pueblo de Dios. Interesante como otros que ni son del pueblo de Dios pueden tener sus sueños y sus interpretaciones de sus sueños. Bien interesante es que el profeta ora en intercesión por otros. Y esta es una de las responsabilidades más importantes de un profeta, según la palabra de Dios. Intercede por los otros en oración. Los representa ante Dios. Rey, sacerdote, profeta. ¿Hay alguien en particular en la Biblia que cumple estas tres responsabilidades o tres puestos por nosotros? Sí, el Señor Cristo Jesús, que intercede por nosotros en oración también ante el Padre. Pues Abraham no parece un profeta que va a ser muy eficaz según lo que acabamos de leer.
Pero Dios todavía dice que es profeta. Orará por ti y vivirás. Recibirás bendición. Escoge este camino, Abimelech. Versículo 8, entonces Abimelech se levantó, no se levantó tarde ese día, aunque estuviera de vacaciones. Abimelech se levantó de mañana, bien temprano, dijo que no voy a demorar en resolver esta situación. Voy a escoger desde temprano el camino de vida. Se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué hicieron los hombres? Temieron. Vamos a volver a esta palabra dentro de poco. Temblaban, temieron. Imagine, Dios se comunicó no solo a Abimelech, sino por medio de Abimelech a todos nosotros. Imagine el peligro en que estuvimos todos nosotros, porque íbamos a morir todos si Abimelech no nos hubiera dicho nada, si simplemente hubiera seguido adelante, si hubiera escogido el camino de la muerte, habría sido una muerte para todos nosotros. Temieron los hombres en gran manera. Recuerden este verbo, versículo 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, no solo ¿qué me has hecho? ¿Qué dijo? ¿Qué nos has hecho? Reconoció que el pecado de Abraham puso a todos ellos en peligro de ofender a Dios y de ser destruido. ¡Qué susto en realidad! ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino? Que no solo era contra mí, sino que todos los que están en Gerar bajo mi autoridad, sobre mi reino, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Versículo 11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay ¿qué? No hay temor de Dios en este lugar. Wow, ¿cómo reaccionaron todos los hombres en versículo 8, al final del versículo 8? Temieron en gran manera. ¿Qué pensaba Abraham? No hay temor de Dios en ellos. Cuán equivocado estaba Abraham. Vio esa multitud en Gerar, vio esta nación, gente diferente de él, gente de otra descendencia, gente de otra raza que él los vio y dijo, no hay temor de Dios entre ellos. Tenemos que buscar la manera de protegernos contra ellos. Resulta que ellos temían a Dios más que Abraham temía a Dios. Abraham debía haber temido a Dios tanto que podría haber dicho, mire, aunque esta gente no tema a Dios, yo no voy a mentir. Vamos a decir la verdad. Además, Dios le prometió en capítulo 15, versículo 15, que Abraham iba a morir en buena vejez y en paz. Dios le habló, le declaró, vas a morir sepultado en buena vejez y en paz. ¿De qué tenía que temer? Cuando volvemos a nuestros pecados, ¿tiene una lógica verídica y buena? Nunca. Nuestros pecados nunca tienen una lógica buena para seguirlos. Abraham se cayó al pecado, olvidándose de las promesas de Dios, confiando en su propia capacidad de manejar la situación por sus manipulaciones y mentiras, y hasta condenando a la gente que miraba como de otra cultura, ellos no temen a Dios. Y se equivocó completamente.
ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así, esto iba a ser prohibido en la ley mosaica, pero Abraham acaba de explicar su situación matrimonial. Se casó con su media hermana. Y diríamos, pero por favor, otra vez, ¿qué clase de profeta tenemos? Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abraham le explica, mire, Abimelech, no es tanto algo contra ti. No es que estoy contra ti y pues mentí para ponerte a ti en una situación difícil. Esto hemos hecho con todos. ¿Esto le da algún alivio saber esto? Si alguien le robara, si le dijera, oh, no te preocupes, no quería robarte a ti, es que robo a todos que pasen por este camino y por favor no te ofendes. Abraham no sale muy bien en esta conversación, ¿verdad? De veras nos preguntamos, ¿de veras será el profeta de Dios? Pero mire que hay algo aún más sorprendente en los versículos que llegan. Versículo 14, entonces, a base de esto, Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos o esclavas y esclavas, y se los dio a Abraham. Le dio ganado, esclavos a Abraham y le devolvió a Sara, su hermana, o su mujer. El narrador pone las cosas a claras. Esta excusa de ser media hermana es simplemente esto, es excusa. Son unidos como esposo y esposa es su mujer. Pero fíjense que Abimelech le dio regalos. Faraón dio regalos a Abraham cuando mintió en Egipto, pero después de descubrir la mentira no le dio más regalos, lo echó del país. Pero Abimelech, en cambio, sabe de la mentira, sabe del engaño, reconoce que las palabras de ese hombre me puso, no solo a mí, sino a todo mi pueblo, en una situación de gran peligro, y le regala cosas. Dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, vete y nunca vuelvas. ¿Así dijo en versículo 15? No, dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Toma las mejores tierras. Recuerden la oferta que Abraham le dio a Lot. Tome el lugar que quiera y yo voy en la dirección opuesta. Recuerden que esto demostró la generosidad de Abraham. ¿Se acuerdan? Ahora Abimelech le demuestra a Abraham esta generosidad. A este hombre que acaba de mentirle y de ponerle en una situación tan arriesgosa, le invita a vivir en su propia casa. Diríamos, pero ¿qué estará pensando este Abimelech? Versículo 16, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata. Primero, mire, ¿a quién? A tu hermano. Dice Abimelech, muy bien, si quieres llamarle hermano, está bien. A tu hermano le voy a dar ese dinero entonces. Pero es marido, Dios acaba de decir marido. Tal vez tiene más sentido si pensamos cuántas son 1000 monedas de plata. Los arqueólogos han hecho estudios sobre la economía de esa época y en el Medio Oriente y han
han mirado esta palabra en el hebreo y lo que significa, y dice que estas 1,000 monedas de plata son equivalentes a lo que ganaría un obrero común y corriente por un día de trabajo por 167. ¿Cuánto será? Esto sería el sueldo de 167 días, ¿creen? ¿Sería el sueldo de 167 semanas? 167 meses? No. Este es el sueldo que gana un obrero común y corriente por el trabajo de 167 años. 1,000 monedas de plata que le regaló Abimelech a ese hombre que le mintió, que casi le puso bajo el juicio de Dios para muerte. ¿Qué estará pasando en estos versículos? Se llama la reconciliación. Vamos a ver más de esta palabra en un ratito. He dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Es decir, explica a Abimelech esta generosidad para decir, Sara, si tú te amargas algún día por la situación en que estuvo en mi harén, si te sientes ofendida por alguna razón, si por alguna razón alguien de tu familia, de tu pueblo, de tu comunidad, te eche la culpa a ti de alguna forma o te menosprecie por lo que acaba de pasar, recuerden las 1,000 monedas de plata. Esta es para restitución. Esto es para decir que, mire, todo está bien. Este Abimelech estaba tan avergonzada por la situación, se sentía tan sensible a la santidad de Dios que él sobrepasó toda expectativa para aplacar la vergüenza y la ira justa de esta situación. Para él era más importante la reconciliación con Sara y Abraham, sea lo que sea el precio, que cualquier otra cosa. Impresionante lo que hace Abimelech acá. Versículo 17, entonces Abraham, esperaríamos ver a Abimelech oró a Dios, porque él se acaba de manifestar tan justo, tan deseoso de la reconciliación, pero es Abraham, el profeta errado aquí. Él oró a Dios, ¿y qué hizo Dios? Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Él respondió a la oración de su profeta errado. Escuchó la petición de Abraham y respondió, sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, y nos hace recordar una vez más, mujer de Abraham. Abraham oró a Dios, Dios sanó a todos en la familia de Abimelech, pudieron tener hijos otra vez, igual como Abraham y Sara. Oh, no, ellos no han tenido hijo. Qué extraño. Abraham ora por los otros, tienen hijos, mas en su propia casa. Todavía en capítulo 20 no hay hijo. ¿Tienen la promesa de Dios? Oh, sí. ¿Van a tener un hijo?
Sigan leyendo el capítulo 21. Está por concebir y nacer este hijo. Pero fíjense en cómo Dios recibe la petición de Abraham por Abimelech, aunque él mismo no da ninguna evidencia de que Dios ha escuchado su petición por un hijo. Claro, sabemos que sí, va a tener un hijo, pero hablando de la vista, la gente miraría a ese señor de 100 años de edad, su esposa de 90 años, y dirían, no pueden tener hijos. A pesar de esto, Abraham ora y los otros son bendecidos. Igual como Dios prometió, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de Abraham. Ahora, decimos, pero un momento, hay tantas cosas extrañas acá en este capítulo. ¿Los podemos juntar en una o dos observaciones principales? Sí. Sí, vamos a mirar primero a este profeta errado, a este Abraham. Lo que nos enseña acá es que uno es escogido por Dios por gracia y nada más. Abraham no merece bendición, no merece que Dios responda a sus peticiones, no merece nada bueno. Abraham en este capítulo, Dios le llama profeta, Dios escucha su oración y debe haber algo en nosotros que como que lucha contra esto. Pero ¿cómo es que Abraham pudo hacer tantas cosas malas y recibir tanta bendición? Recuerden que todos estamos en la misma situación que Abraham acá. Es únicamente por gracia que tenemos bendiciones de Dios. Pues no confíen solo en mi palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5. Un versículo hablando de nuestra salvación. Romanos capítulo 4, versículo 5. Aquí describe a todos nosotros los creyentes por fe en Cristo Jesús, los que somos salvos por gracia, no por ninguna obra nuestra. Dice, mas al que no obra, al que no confía en sus obras, al que no llega delante de Dios para decir, mire, no he matado a nadie, no he dicho ninguna mentira, hoy por lo menos, o esta semana, mira mis obras, Señor, acéptame. No, al que no obra, al que llega delante de Dios y dice, no hay nada para justificarme. No tengo nada, ninguna obra mía para justificarme ante ti, Señor. Como Abraham, mentiroso, después de tantos años, uno que no cumple lo que esperaríamos de un profeta. Al que no obra, sino hace otra cosa, sino cree. ¿Cree en quién? Cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Que cree en aquel que justifica al justo, al impío, al malvado, al pecador. ¿Quién justifica al impío? Esto sería injusto, pero nuestro Dios lo hace. Porque nosotros somos impíos, pecadores, pero salvos, redimidos por la gracia de Dios en el que fue colgado en la cruz por nuestros pecados, a nuestro Señor Cristo Jesús. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica hasta el impío, su fe le es contada por justicia. Dios nos llama justos, nos declara justos, nos cuenta
justos, no por ninguna obra nuestra, sino por su gracia a nosotros en Cristo Jesús, al responder por fe a las buenas noticias de Cristo Jesús crucificado por nosotros. ¿Tiene sentido? Evidencia de esto hay en Génesis 20 con el profeta errado Abraham. Él fue justificado, ya en capítulo 15 habló de esto. Fue justificado por fe y le fue contado por justicia. Acá en capítulo 20 de Génesis está en el mismo pecado de antes. Está otra vez en mentiras, en manipulaciones, con una falta de fe en la palabra de Dios. No parece profeta, pero Dios lo proclama profeta. Y hasta le pone como profeta para interceder por Abimelech y su pueblo, porque es todo por gracia de Dios. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué hacemos con Abimelech? Buscando la reconciliación de una forma tan exageradamente generosa, nos hace recordar nuestra reconciliación con Dios. Mírelo, a ver si vemos algunas conexiones en Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Cuando pensamos en Abraham en Génesis 20, y cómo puso en peligro a Abimelech por su mentira, puso en peligro a todo el pueblo de Abimelech por su mentira. Estando en Génesis 20, ¿quién debe hacer la reconciliación según nuestra forma de ver las cosas? Abraham. Abraham es el que pecó. Abraham debe hacer la reconciliación. Abimelech hizo todo creyendo a Abraham en inocencia de su corazón. Hasta Dios dijo que su corazón no estaba mal. Buscamos una reconciliación de parte de Abraham. Por favor, haz las cosas correctas con Abimelech. Reconcíliate, Abraham, con Abimelech, diríamos nosotros. Pero fíjense cómo esta manifiesta de alguna forma la exagerada generosidad de Abimelech nos muestra algo de la reconciliación de Dios a nosotros también. Mírenlo en versículo 10. Porque si siendo enemigos, hablando de nuestro estado antes de conocer a Cristo Jesús, cuando éramos enemigos a Dios, ¿se ha considerado esto? Que nosotros tal vez diríamos, yo nunca fui enemigo de Dios, pero según Dios éramos enemigos de Él. Porque si siendo enemigos, ¿qué pasó? Fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. Y podemos pausar y decir, oh, muy bien, fuimos reconciliados con Dios. Entonces yo hice algo para reconciliarme con Dios. O yo tengo que hacer algo para reconciliarme con Dios. Tal vez si hago lo suficiente de vigilias, de oraciones, si doy suficiente dinero, entonces yo puedo ser reconciliado con Dios también. No, fuimos reconciliados con Dios ¿por qué medio? Por la muerte de su Hijo. ¿Quién se reconcilió? Dios nos hizo reconciliar con Él. Fuimos reconciliados por la obra de Dios. Igual como Abraham fue reconciliado con Abimelech, no por ninguna obra que él hizo. Abimelech hizo todo, él dio este dineral para ser reconciliados. Dios dio hasta su propio Hijo en la cruz por nosotros, para que fuéramos nosotros reconciliados con Él. Diríamos, es al revés, nosotros debemos hacer algo. No, todo es por la gracia de Dios. No merecemos esta reconciliación y Dios fue abundante en dar hasta su propio Hijo
para que fuéramos reconciliados con Él, para reconciliarnos con Él, para lograr esta reconciliación. Dios hizo todo por medio de la cruz de su Hijo Jesús. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios, que se puede manifestar en la vida de Abraham en Génesis 20, pues que se manifiesta aún de una manera más abundante aún en Romanos 4 y 5. Espero que cada uno de nosotros reconozcamos que no somos salvos por nuestras obras, por el hecho de que dejamos tal pecado hace tiempo y nunca jamás lo he hecho otra vez. Todo esto es bueno, claro, no estamos poniendo excusa para pecar de ninguna forma. Debemos arrepentirnos de todo pecado, pero gracias a Dios que nuestra salvación se basa en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. No hay nada que añadir, no hay nada que se pueda añadir, porque Cristo Jesús ha hecho todo por nosotros en la cruz. Y Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón, maravillados con tu gracia por nosotros en Cristo Jesús, tu Hijo, sacrificado en la cruz por nosotros. No merecemos esto, jamás mereceríamos tanta bendición, pero tú has sido todo glorioso y bondadoso para darnos esta salvación en tu Hijo. Gracias, Padre Celestial. Que esta semana nos preparemos recordando estas maravillas para poder celebrar juntos la Santa Cena con gozo, solemnemente y asombrados de tu maravillosa gracia con nosotros. Así te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.